Bienvenidos al apéndice, 21 días de oraciones apasionadas para la revolución de Elías. Dios te bendiga en este y todos los días, pedirte que si aún no te has suscrito te suscribas, le des me gusta y compartas este contenido, te lo agradecemos, empecemos. A continuación, presentamos una guía de oración para 21 escrita por jóvenes, para ayudar a hacer más específica nuestra intercesión. Cada día incluye una promesa bíblica, una reflexión devocional y una oración intercesora para terminar. Esta guía puede ser utilizada para actividades especiales, campañas evangelísticas en ciudades, iglesias, grupos juveniles o para su vida personal. Simplemente, aproveche esta guía de oración y ore. Día 1. Promesa bíblica. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, versículos 29 al 31. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas 3, 4. Reflexión devocional. En todos los tiempos, quienes escribieron la historia fueron hombres comunes que soñaban con que sucedieran cosas extraordinarias. Hoy, Dios ha extendido nuevamente su llamado y ha abierto una oportunidad para que tanto jóvenes como viejos escriban el futuro. A la luz de los recientes acontecimientos mundiales, hay una generación, sin distinción de edades, que se está levantando de las cenizas para reclamar el destino divino de esta tierra. Como dijo Benjamin Franklin hace 200 años, Dios gobierna los asuntos de los hombres. Y si ni siquiera puede caer un pajarillo al suelo sin que él lo observe, ¿es posible que se levante un imperio sin su ayuda? La única esperanza para este mundo está en Dios, pero Dios nos ha entregado una carta de invitación, por medio de Joel 2, para cambiar el curso de esta tierra. Debemos levantarnos y ser una voz que clama en el desierto para hacer volver esta tierra a Él. Dios busca, hoy, revolucionarios totalmente entregados a Él que sean una voz, y no solo un eco, en este periodo de Kairos. Deben levantarse voces que no solo clamen a Dios, sino también a esta tierra, para que se reviertan todos los decretos ateos y secularistas que amparan los abortos y la prohibición de orar en las escuelas. La batalla no puede ser perdida. Necesitamos creer. Si Dios puede hacerlo una vez, puede volver a hacerlo. Oración intercesora. Dios, hazlo otra vez en nuestra tierra. Padre, levanta una generación de voces apasionadas totalmente entregadas a ti que sacudan esta tierra para que vuelva a ti. Respondemos al llamado que ha sido lanzado y te pedimos que te levantes y brilles en medio de la oscuridad. Clamamos a ti con desesperación pidiéndote que levantes hombres y mujeres como Daniel en la antigüedad. Dios, si tú puedes hacerlo una vez, sin duda, puedes hacerlo otra vez. Brian. Día 2. Promesa bíblica. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Salmos 27, 4. Reflexión devocional. Esta palabra, contemplar, significa fijar la mirada. Cuando contemplamos la santidad de Dios, su hermosura nos cautiva, y la belleza de este mundo comienza a desvanecerse. Algo mucho más grande capta nuestros afectos. Al contemplar su belleza, nos sentimos atraídos cada vez más cerca de Él. Su santidad no hace que nos apartemos avergonzados, fascina nuestros corazones y trasciende nuestras mentes, de modo que nuestra única respuesta es acercarnos más y más a esa belleza. Es al contemplar la belleza de su santidad que nuestro apetito por su presencia aumenta y nuestros antiguos apetitos por las cosas de este mundo se desvanecen. Es por medio de este corazón cautivo que somos hechos santos, cuando estamos fascinados por su santidad y buscamos acercarnos aún más a su belleza. Somos hechos santos,
no por nuestras obras y nuestro sacrificio, sino en la medida que los anhelos de nuestro corazón son cautivados, y todo lo que realmente ansiamos es Él. Oración intercesora. Señor, fascina mi corazón con la belleza de tu santidad. Permite que mi corazón contemple la verdadera belleza. Anhelo que mi mirada esté fija en ti, consagro mis ojos a ti, llénalos con el ansia de ti. Que mi vida se caracterice por la pasión de verte. Pasaré mi vida buscándote solo a ti. No hay nadie que se compare contigo. Beseni. Día 3. Promesa bíblica. Partiendo él, Elías, de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Primera de Reyes 19, versículos 19 al 21. Reflexión devocional. Dios está llamando a jóvenes elíseos a entregar un año de sus vidas a la oración y el ayuno. ¿Ha arrojado algún padre espiritual este manto sobre ti? Corre con él, oren, ayunen, viajen juntos. Caen mantos históricos. Frank Bartleman estuvo en trabajo de parto durante un año, y ardió, e hizo nacer el avivamiento de Azusa. Un año, y los resultados son geométricos, 10 años de errores evitados y del comienzo de una amistad con Dios. Oración intercesora. Dios, siento tu ardiente llamado. Digo sí, pido la unción para orar y ayunar en el nombre de Jesús. Dios, dame el manto de mis padres, de Bartleman y de Elías. Me entrego a un tiempo en que mi corazón pueda arder sin freno. Dame un año lleno de encuentros contigo, un año de remolino que me sacuda para siempre en el nombre de Jesús. Abbott. Día 4. Promesa bíblica. Lea Daniel, capítulo 6 y capítulo 10. Reflexión devocional. Hace miles de años, el rey de Babilonia, Darío, emitió un decreto según el cual, durante 30 días, ningún hombre podía orar, excepto a él mismo. Cualquiera que cometiera tal delito sería muerto. Aún así, Daniel, un profeta de la antigüedad que había sido forjado en el vientre del aposento de oración, decidió obedecer las leyes de Dios antes que las del hombre. Daniel había desarrollado la costumbre diaria de acercarse al trono del verdadero rey 3 veces por día y se negó a permitir que una persona le dijera lo contrario. Sabía que la verdadera autoridad y el verdadero poder pertenecían al trono de lo alto y se negó, aun enfrentando las fauces de los leones, a abandonar al único rey verdadero. El rey Daño no pudo comprender la decisión de Daniel. El decreto había sido emitido por solo 30 días. ¿No podía Daniel abandonar su vida de oración por solo 30 días? Absolutamente, no. Daniel se negó a dejar a un lado el amor trascendente de presentarse delante del Padre sin importar el costo. Finalmente, la vida coherente de oración de Daniel tuvo como resultado la libertad de la esclavitud para su pueblo y una visitación del cielo. Vaya. Daniel comprendía que había lucha en los cielos por el pueblo de Dios. Fueron necesarios 21 días de oración efectiva antes que se produjera una liberación en su vida y en su nación. Pero él había luchado por su pueblo durante muchos años antes de ese momento, y fue la calidad de su vida lo que lo puso en alta estima. Así fue en la época de Daniel, hace miles de años, y así es hoy. Los dioses de esta era han cerrado las puertas de la vida diaria a Dios, pero la piedad volverá a triunfar. Así como Dios colocó estratégicamente a Daniel en Babilonia, así está desarrollando nuevamente una generación de profetas que emitirán una notificación de desalojo a los principados y los poderes que se han quedado aquí mucho más tiempo del deseado.
Pero recordemos que los profetas se forjan en el vientre del aposento de oración, y la oración se enseña con la práctica y no con la teoría. Usted es valioso para Dios. Oración intercesora. Dios, nos unimos a las oraciones que Daniel oró por su nación hace miles de años y pedimos que hagas volver a las naciones a ti. Nos plantamos firmemente para luchar en nombre de esta nación y de nuestro mundo. Señor, haznos luchadores en este día y en esta hora. Brian. Día 5. Promesa bíblica. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. Lucas 4, versículos 1 y 2. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4, 14. Reflexión devocional. Jesús y Juan el Bautista tuvieron sus días en el desierto, sus momentos de apartarse con Dios. En el desierto, Juan fue refinado y preparado para influir en este mundo. Oh, cómo desea Dios que usted influya en este mundo para Él. En el desierto, Jesús agregó poder a la llenura del Espíritu Santo. El desierto es, pura y simplemente, un lugar de preparación. Hoy, si se atreve, usted puede ser refinado. Hoy, si se atreve, puede ser preparado para ser usado por el Maestro. Hoy, si se atreve, puede agregar poder a la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo encontraré mi desierto? Por la misericordia de Dios, hay un desierto enviado por Dios e impuesto por uno mismo, el ayuno. Sí, es un lugar de refinamiento, de preparación, de poder. ¿Preparación para qué?, se preguntará usted. Para más de lo que usted piensa. Sea apasionado. Sepárese de las cosas que merece. ¿Así que ha sido bueno? Bien. Sea más que bueno, sea limpiado y usado por Dios. Oración intercesora. Dios, quiero ser refinada. Te pido que quites de mi vida las impurezas de ceder al mundo. Quema la madera muerta del egocentrismo en mi vida. Quiero llevar abundante fruto para ti. Prepárame para lo que queda por delante, aun aquello que yo no comprendo ahora. Agrega poder a mi vida para que pueda representarte bien. Quiero servir a los propósitos de Dios en mi generación. Cristina. Día 6. Promesa bíblica. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11, 11. Reflexión devocional. Usted está destinado a la grandeza. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba abriendo las puertas de una nueva era. Hasta ese momento no había nadie superior a Juan el Bautista. Según Jesús, Juan era uno de los hombres más grandes nacidos de mujer. Bajo la ley, la vida de Juan el Bautista no podía ser superada. Pero con la experiencia de nacer de nuevo, puede serlo. Aún el más pequeño de los que son nacidos de Dios son mayores que Juan el Bautista. Esto significa usted y yo. Juan el Bautista era más que un profeta y el Elías que había de venir, pero su vida será superada por nosotros, los sin rostro y sin nombre que somos nacidos del Espíritu de Dios. Oración intercesora. Dios, gracias por darme grandeza a través de tu Hijo. Que mi vida refleje la grandeza que tú me has entregado. Cheryl. Día 7. Promesa bíblica. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Salmos 24, versículos 3 y 4. Reflexión devocional. Estamos a punto de ver una demostración generalizada del poder milagroso de Dios en toda esta tierra. Los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos andarán, los muertos serán resucitados, y las personas serán sanadas de cáncer y sida. No tengo dudas de que Dios se está preparando para obrar así una vez más.
La pregunta es, ¿se consagrará el pueblo de Dios para este obrar y estará intacta nuestra integridad? El hecho de que una persona tenga una poderosa unción para hacer cualquiera de los milagros que hemos mencionado no significa que ande en santidad delante del Señor. En la historia de los avivamientos, algunas veces, Dios ha elegido a personas que vivían en pecado para ser conductos de su poder sanador. Pero eso no significa que esto sea lo que Él desea. Antes de cruzar el Jordán, Josué les ordenó a los israelitas que se consagraran a Dios, ver Josué 3, 5. Dios nos pide lo mismo a nosotros hoy. Es hora de convertirnos en personas de carácter firme que vive luz de la santidad de Dios. Es hora de dejar a un lado nuestros hábitos de rodearnos de pecado e iniquidad. Es hora de que creamos que la gracia de Dios nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 12. Oración intercesora. Padre Celestial, te pido que me hagas una persona íntegra. Oro para que me encantes con tu amor y me liberes de las cadenas del pecado y las concesiones. Gracias por salvarme y por perdonar todos mis pecados. Dele. Día 8. Promesa bíblica. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Jeremías 3, 14. Reflexión devocional. Estamos en un momento de la historia como el de Jeremías de la antigüedad, el profeta llorón, que llamaba a la nación de Israel a regresar a Dios, porque lo habían olvidado. De forma muy similar a Israel, nosotros nos hemos convertido en la esposa infiel de Jehová. Una y otra vez, en todo el Antiguo Testamento, escuchamos a los profetas clamando en nombre de Dios al pueblo: tú me has olvidado y has seguido a otros amantes, has actuado como una ramera, pero regresa a mí, porque yo soy tu esposo. La esencia misma del matrimonio es entregarnos completamente a una persona y guardamos de todas las demás. Cuando vemos la palabra amantes, esta se refiere a una persona que tiene afecto sexual o de otra naturaleza por otra. Nuestros afectos son aquello hacia lo cual inclinamos nuestra mente, aquello que posee nuestros pensamientos y atrae nuestra atención, lo que apasiona nuestro corazón, lo que busca desesperadamente nuestro corazón, aquello a lo que entregamos nuestros sentimientos, nuestra naturaleza sensible. Es ese cálido sentimiento en el interior de nuestro cuerpo. Esto es lo que cela el Señor, que nuestros afectos estén dedicados solamente a Él. La palabra ramera hace referencia a la idolatría. Dado que Israel era considerado la esposa de Jehová, cometer idolatría era cometer adulterio espiritual. Es el celo de Dios el que arde por una esposa fiel que no lo sirva por obligación ni deber religioso, una esposa que no solo esté legalmente casada con Él, sino verdaderamente unida a Él, una esposa que haya olvidado todos los demás amores y haya consagrado su corazón solo a Él. Oración intercesora. Señor, consagro todos mis afectos a ti, para no arder con la lujuria de la carne, sino con el fuego de tu celo. Posee mi corazón y hazlo tuyo. Te coloco como un sello sobre mi corazón, para que tú me embeleces. Que todos mis afectos ardan por ti. Beseni. Día 9. Promesa bíblica. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Cantares 4, 1. Reflexión devocional. La Sulamita llegó a tener un corazón devoto escuchando y observando al rey, y recibiendo la devoción del rey hacia ella. La devoción no llega por esforzamos o por comprometemos más. La devoción se produce cuando el gran Yo Soy nos dice quién es Él y lo que somos para Él. En los capítulos 2 y 3, la Sulamita ha sido desobediente al llamado del rey. Él se aleja, y, entonces, ella trata de encontrarlo. Cuando finalmente lo encuentra, las primeras palabras que él le dice son: eres hermosa, amiga mía. ¡Qué sorpresa! La Sulamita cegaramente pensaba: me equivoqué tanto, y él me llama hermosa.
Sin duda, me ama mucho. Incontables son las ocasiones en que Él le muestra dulces actos de devoción y tiernamente le habla de la belleza que ve en ella. Esto hace que su corazón se llene de devoción por Él. Oración intercesora. Gran yo soy, dime quién soy para ti. Deseado de las naciones, haz que mis ojos vean tu devoción por mí. Haz que mis oídos oigan lo que piensas de mí, y haz que mi corazón sienta lo que tú sientes por mí. Cheryl. Día 10. Promesa bíblica. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Reflexión devocional. Un gran cambio se está produciendo en esta hora. Son los corazones de los padres, que se vuelven hacia los hijos, y los corazones de los hijos, que se vuelven hacia los padres. Toda la creación gime por esta hora. ¿Qué sucede en el corazón de Dios cuando las generaciones se unen? ¿Cuándo unen sus corazones en oración al unísono? ¿Cuánto poder tiene esta oración? Cuánto mayor es cuando un padre se une a su hijo para orar, o una madre se une a su hija para orar. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, casi podemos sentir el gozo y el placer del Padre cuando tiene comunión con su Hijo en oración. El corazón eterno de Dios, que late por las generaciones, se complace tanto cuando 2 o 3 generaciones se reúnen para acercarse a su trono. Pero hay un enemigo que desea mantenernos separados de nuestros padres. Esto le permite maldecir la tierra. Jóvenes, vayan a buscar a sus padres ahora mismo. Padres, vayan a buscar a sus hijos e hijas. Pídanles que vengan a orar con ustedes, a orar y pedir el favor y la bendición de Dios sobre sus familias y sus prójimos. Si sus hijos no viven con ustedes, llámenlos. Ellos quieren tener noticias suyas. Pídanles que oren con ustedes por teléfono. Quizá hay cosas dolorosas o razones por las que no deberían orar juntos. No permitan que eso los detenga, imiten a Jesús y entreguen sus dolores y su necesidad de tener razón. Oración intercesora. Señor, te pido que bendigas a mi mamá y a mi papá. Te pido que restaures nuestra relación en lo que sea necesario. Dame la gracia para recibirlos como una bendición en mi vida. Señor, te pido que bendigas a mi hijo, a mi hija. Te pido que me perdones cuando los lastime. Perdóname, Padre, por las veces que he puesto mis necesidades por encima de las de ellos. Hoy pedimos tu bendición por nuestra familia. Ayúdanos a amarnos unos a otros, a honrarnos mutuamente y a servirnos mutuamente. Cristina. Día 11. Promesa bíblica. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Proverbios 19, 2. Reflexión devocional. Creo que este versículo puede usarse para reflexionar sobre la importancia de que las generaciones se unan para que los propósitos de Dios se cumplan. La joven generación que Dios está levantando está llena con pasión exaltada por Él y de celo por hacer conocer su gloria. La generación anterior a esta está llena de conocimiento y de sabiduría por sus incontables experiencias con Dios, que los jóvenes, aún, no tienen. Debe haber una unión de las generaciones para que el alma y la ciencia trabajen juntas y se bendigan mutuamente. A fines de los años 60 y principios de los años 70, Dios inició un avivamiento llamado el Movimiento de Jesús. Jóvenes apasionados realizaban milagros, y miles de personas eran sanadas. Pero el movimiento murió rápidamente y fue abortado antes de alcanzar su pleno potencial. Esto es porque los padres de la iglesia se negaron a adoptar el movimiento debido a algunos excesos, y los hijos se sintieron malentendidos y no quisieron recibir ninguna corrección que les hubiera sido muy beneficiosa. Quisiera animar a todos los que lean esto a pedirle a Dios un padre o una madre espiritual. De la misma manera, todo adulto debería estar
tratando de impartir su vida a un hijo o una hija espiritual. En otras palabras, tener mentor y discipular a otros, aprendamos de los errores del pasado, veamos más allá de nuestras diferencias generacionales y corramos sin descanso tras el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Oración intercesora. Padre Celestial, te pido que unas a los jóvenes y a los viejos en el próximo obrar del Espíritu Santo. Te ruego que exista una profunda unión y un profundo amor entre las generaciones. Que todos corramos juntos para que tu voluntad sea hecha. Dele. Día 12. Promesa bíblica. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, Lucas 3, 4. Reflexión devocional. Juan el Bautista nació en un tiempo en que dos mundos estaban a punto de chocar. La historia estaba buscando desesperadamente a alguien que la conectara con el futuro. 400 años de un silencio de piedra casi le habían quitado la identidad a la historia y la esperanza al futuro. Juan el Bautista se convirtió en una voz que unió estos dos mundos por medio de su clamor. El suyo es el mismo manto que ha caído sobre la generación que se está levantando. La historia llama una vez más y busca desesperadamente a alguien que la reconcilie con el futuro. Aquí estamos, una generación suspendida en algún lugar entre lo que ha sido y lo que vendrá. Aquí estamos, con un llamado para convertirnos en el puente entre la historia y el futuro. Levantémonos como la voz de esta hora para preparar el camino del Señor. Oración intercesora. Dios, haz de mí una voz que sea un puente de la historia al futuro una vez más. Nací para este tiempo. Hazme ser alguien que prepare el camino para ti. Cristina. Día 13. Promesa bíblica. Hilos de púrpura son tus cabellos, con tus rizos has cautivado al rey. Cantares 7, 5. Este versículo deja en claro que la sulamita era nazarea. No son sus conquistas, sus brazos, ni su proclamación, su boca, ni siquiera su ministerio, sus pies, lo que ha cautivado al rey. Es su vida devocional interior para él, simbolizada por su cabello. El rey, que llevó cautiva a la cautividad, ha sido cautivado por la devoción de nuestro corazón a él. Jesús siempre se sentía atraído hacia la ciudad de Betania. ¿Cuál era el imán que lo atraía allí, cautivándolo? Era el hogar de una mujer que había elegido la devoción por encima de sus deberes y que, con su decisión, había cautivado al Rey de Reyes. Dios quiere que usted haga historia y, también, que cautive su corazón. Conviértase en un imán que atraiga al Rey, y tenga una vida devocional apasionada. Esta devoción nunca le será quitada. Oración intercesora. Dios, dame un corazón devoto. Quiero un corazón que arda con una pasión inextinguible por ti. Haz que me convierta en un imán que te atraiga. Cheryl. Día 14. Promesa bíblica. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo hijo de Safat, que servía a Elías, Segunda de Reyes 3, 11. Reflexión devocional. Eliseo servía a su profeta. El servicio, hecho con amor y fe, está revestido de poder espiritual. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Es una semilla sembrada en el mejor suelo, un padre espiritual. ¿Quién es su profeta? Sírvalo. En otras palabras, llévelo a donde tiene que ir, ayúdelo con las cosas de su casa, anticípese a sus necesidades. Sea su principal intercesor, movilice las reuniones de oración. E. M. Bounds dijo, el predicador debe orar, y también deben orar por él. Giesi, el criado de Eliseo, tenía motivos egoístas, su propio ministerio y el dinero. Pero Eliseo, cuando servía a Elías, tenía pasión por servir, lloró por su padre y recibió la doble porción. Oración intercesora. Señor, te ruego que me unas a un profeta, un mentor.
Dame el corazón de Jesús para que me entregue en servicio. Ponme en órbita alrededor de tu propósito. No pido un ministerio rápido, sino una madre o un padre para amar y servir, y la herencia de una doble porción. Abbott. Día 15. Promesa bíblica. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4, 12. Reflexión devocional. Nunca somos demasiado jóvenes como para ser ejemplo. No importa cuál sea nuestra edad, siempre habrá alguien más joven que nosotros que busque a alguien mayor para seguir. Maravilloso consejo de Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Tenemos el mandato de ser líderes. No hay mayor logro que el de marcar, con nuestro ejemplo, el camino para los que nos siguen. No tenemos que esperar hasta ser padres naturales o hasta tener suficiente edad como para ser padres. Podemos comenzar ahora. Podemos volvernos y extender nuestras manos para atraer a una generación menor a nuestro lado. Podemos ser ejemplos para ellos en lo que decimos, en lo que hacemos y en todo lo que creemos. Comencemos ahora a preparar el camino para los que seguirán después de nosotros. Oración intercesora. Dios, nunca soy demasiado joven como para seguirte y para marcar el camino para otros. Quiero entregar mi vida para ser un ejemplo para los que me siguen. Me volveré para ayudar a los que son más jóvenes que yo y los traeré a mi lado para que ellos también tengan alguien a quien seguir. Te ruego que me muestres cómo ser un ejemplo en todo lo que hago y que nunca permita que mi edad me impida estar totalmente entregada a ti. Cristina. Día 16. Promesa bíblica. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9, 5. Reflexión devocional. Cuando yo era pequeña, recuerdo que mi pastor dijo: si Dios te llama a ser misionero, no te conformes con ser presidente de tu país. Esa frase es totalmente cierta, pero lo contrario también lo es. Si Dios te llama a ser presidente de tu país, no te conformes con ser misionero. Como cristianos, debemos comprender que Dios nos llama a influir cada área de la cultura y redimirla. El llamado más elevado para un cristiano no es convertirse en pastor o misionero. Nuestro llamado más elevado es amar a Dios con todo nuestro corazón y servir a nuestros congéneres desde cualquier ocupación que Dios nos haya dado. Hay jóvenes nazareos que son llamados por Dios para ser las próximas estrellas de cine, músicos, artistas, reporteros, ejecutivos y líderes políticos. Somos llamados a redimir las puertas de autoridad de nuestra cultura, no a señalarlas con el dedo y huir de ellas. Es hora de que nos responsabilicemos por haber abdicado de la autoridad que Dios nos ha dado en esas áreas. Es hora de que seamos luz de este mundo para la gloria de Dios. Oración intercesora. Padre Celestial, te ruego que levantes líderes que te amen en todos los lugares de influencia en la cultura. Que la Iglesia aprenda cómo entrar en los lugares más oscuros de la sociedad para ser una luz ardiente y brillante para tu gloria. Dele. Día 1-7. Promesa bíblica. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Reflexión devocional. Que el padre viva para los sueños de sus hijos, y que sus hijos sueñen con vivir para su padre. Luengel. William Tennant padre, el iniciador del primer gran avivamiento en Estados Unidos, era la personificación del espíritu de Elías que haría volver los corazones del padre a sus hijos y los corazones de los hijos al padre. Dios le había dado un trueno en su voz, así como el don de la predicación poderosa, pero su verdadero legado permaneció en sus 4 hijos. Su sueño no era ser conocido como un poderoso líder del avivamiento, sino enseñar a sus hijos el camino del Señor, ya que ellos, a su vez, cambiarían el curso de su país. Él creó una escuela,
llamada despectivamente por algunos seminario de madera para sus hijos, para que pudieran capacitarse y llegar a ser formadores de la historia. Y lo fueron. Gilbert Tennent comenzó a sacudir a su país con su llamado profético a despertar la iglesia adormecida, la bella durmiente de Dios. A Gilbert no le importaba lo que los hombres pensaran de él, sino solo lo que el Padre lo había llamado a hacer. El gran líder del avivamiento, George Whitefield, escribió sobre Gilbert Tennent: los hipócritas se convierten o se enfurecen rápidamente al escuchar su predicación. Es un hijo del trueno y no le importa lo que diga el hombre. Es profundamente sensible a la mortandad y la formalidad de la iglesia cristiana en estas partes y ha dado nobles testimonios en contra de ellas. Hoy la iglesia necesita hijos e hijas del trueno que resuenen nuevamente. Deben sacudir a este país hasta sus raíces con sus rugidos santos y apasionados. ¿Encontrará Dios en usted a un hijo del trueno? ¿Encontrará Dios en este país a una nueva raza de nazareos que no sepan nada más que hacer la voluntad del Padre? Oración intercesora. Padre, te agradecemos, porque, aun en aquellos días, tú volvías los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a sus padres. Pero, Padre, te rogamos que este no sea el último resultado de la revolución de Elías, sino que, a su vez, como sucedió con Gilbert Tennent, dé a luz hijos e hijas del trueno. Dios, no queremos un cristianismo fácil, queremos un cristianismo violento, bíblico, en los cielos, y gracia y amor en la tierra, ver Mateo 1:1. Brian. Día 18. Promesa bíblica. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mateo 26:40. Reflexión devocional. La historia pertenece a los intercesores, que dan forma al futuro según lo que creen. Walter Wink. En la década de 1850 Dios comenzó a moverse en los corazones de hombres y mujeres en todos los Estados Unidos, justo antes del comienzo de la Guerra Civil. Él puso en el corazón de Jeremiah Lanphier, un desconocido hombre de negocios de la ciudad de Nueva York, que nunca había manejado algo así antes, el organizar una reunión de oración a mediodía. Imprimió folletos instando a la gente a asistir a la reunión y comenzó a entregarlos a todos los que quisieran tomarlos. El día de la primera reunión de oración, Lanphier esperó, pero nadie apareció. Así que comenzó a orar. 20 minutos después, escuchó las pisadas de un hombre que subía las escaleras. La reunión de oración había comenzado. Meses después, los dueños de los negocios y las oficinas cerraban a las 11:55 para que sus empleados pudieran salir corriendo a las reuniones de oración que habían comenzado con la oración de un solo hombre sencillo. Tenían un solo motivo central de oración: que Dios se revelara en todo el país. ¿Cuál era su motivación? Jesús dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cuál fue su respuesta? Miles de personas en todo el país comenzaron a hacer lo mismo. Los periódicos comenzaron a informar de este obrar de Dios, y en todo el país hubo personas que captaron el fuego y la pasión de esas oraciones. En 2 años, más de 1 millón de personas habían sido ganadas para el reino como resultado directo de estas reuniones de oración apasionadas que se realizaban todos los mediodías. Debemos ver suceder esto otra vez. ¿Dónde están los hombres y mujeres extremos, revolucionarios, apasionados, que responderán nuevamente a este llamado? Oración intercesora. Dios, te rogamos que surja en nuestro país un nuevo movimiento de oración motivado por laicos. Lleva la oración a la vanguardia de los niños de nuestras escuelas una vez más. Pon en sus corazones el buscar tu rostro y cambiar los decretos que prohíben orar en las escuelas. Señor, debe suceder. Señor, te rogamos que no nos encuentres durmiendo profundamente, sino que seamos los que velen en oración contigo. Brian. Día 19. Promesa bíblica. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto.
Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Génesis 35 versículos 16 y 18. Reflexión bíblica. En este pasaje, Raquel podría representar a un sistema mundial que agoniza. Al comprender que muere sin tener nada que ofrecer, llama a su hijo Benoni, hijo de mi tristeza. Qué terrible comienzo para un niño, ser conocido como aquel que trajo dolor, como el responsable de su dolor. ¿Qué nombre le ha puesto a usted la sociedad? ¿Le pusieron nombre los que sentían que estaban perdiendo el juego de la vida y la muerte? ¿Por aquellos que tenían que concentrar su dolor en otro lugar que no fuera ellos mismos? ¿Qué nombre le pusieron sus padres, sus amigos o sus pares? ¿Perdedor, estúpido, feo, menos que, idiota? ¿Bajo qué nombre ha estado viviendo? Si su padre nunca lo bendijo, quizá usted esté tratando de probar quién es verdaderamente, pero eso nunca basta. Entonces, el corazón de un padre entra en esta tristeza. Él no permitirá que su hijo quede marcado de por vida como causa de tristeza. Él se inclina sobre su hijo y habla destino y futuro sobre su vida. No será conocido como Benoni, sino como Benjamín, hijo de mi mano derecha. Él no es un perdedor. Es mi hijo. La palabra Ben significa constructor del nombre de la familia. Benjamín era un punto de partida, un punto de lanzamiento. Está conectado con el pasado y tiene un futuro. Va a construir el nombre de la familia. Hay un padre más sabio y más amoroso aún que el padre de Benjamín. Es nuestro Padre Dios. Él quiere darle un nuevo nombre, un nombre que hable de esperanza, un nombre que dé futuro. Él lo llama su hijo y quiere que usted construya el nombre de la familia. Permita que Él quite las etiquetas, las maldiciones que la sociedad ha puesto sobre usted. Permítale que le hable de futuro. Él dice que tiene un futuro y una esperanza para damos el final esperado, que es bueno, ver Jeremías 29, 11. Oración intercesora. Señor, te necesito. Algunas veces, ni siquiera entiendo cómo las palabras que fueron pronunciadas sobre mí en el pasado aún me afectan hoy. Háblame, habla sobre mi vida. Quiero ayudar a construir el nombre de tu familia, Señor. Quita el poder de las palabras equivocadas que fueron arrojadas sobre mí. Perdono a quienes me dijeron esas cosas. Tu palabra dice que tú me amas. Tu palabra dice que soy tu hijo. Te recibo como mi Padre Celestial, sana las heridas producidas por mi Padre en el pasado. Y, Señor, trae padres espirituales a mi vida, hombres que me ayuden a verme como tú me ves, que me ayuden a construir el nombre de la familia. Cristina. Día 20. Promesa bíblica. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28 versículos del 12 al 13. Reflexión devocional. Dios es el eterno soñador. Habla en sueños, sonidos por las noches. Si estudiamos el sueño, preguntamos sobre su interpretación y oramos, se abren de par en par las ventanas de los cielos y somos guiados hacia su consejo. Si creemos en el sueño y perseveramos en la tierra de nuestra promesa, nos convertimos en su sueño, surgido de la mente del Padre antes de los tiempos, hijos de Abraham, que escuchan la voz que dice, mira las estrellas, como ellas, será tu descendencia. Oración intercesora. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te adoro, maravillado. Tus caminos son como el viento. Te pido la promesa de Pentecostés, haz descender sueños y visiones, en el nombre de Jesús. Adopto lo sobrenatural y espero la voz de Dios. Háblame por la noche,
abre de par en par las ventanas de mi destino en Cristo, en el nombre de Jesús. Abot. Día 21. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 12. Reflexión devocional. Hay un asalto sin precedentes sobre los jóvenes en la actualidad. Con la destrucción de los valores básicos de la familia, la perversión y la inmoralidad han sido desatadas contra los jóvenes. Pero aún hay esperanza. Elías fue un hombre que llegó a la escena en Israel cuando la espiritualidad de los israelitas estaba en su punto más bajo y cuando las perversiones y la inmoralidad habían arrasado la tierra. El profeta Elías, llegado aparentemente de la nada, llamó al pueblo de su nación a que volviera al único Dios verdadero. En un enfrentamiento ejemplar entre este profeta y los profetas de Baal, Elías sabía que la victoria era suya, y gritó, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Primera de Reyes 18, 21. Esa misma pregunta resuena fuerte y clara en nuestros días: ¿hasta cuándo vacilaremos entre dos opiniones? La reina de la época de Elías, Jezabel, había desafiado las leyes de Dios continuamente y había hecho que Israel se apartara de su destino. Elías vino a desafiar esa autoridad sobre su tierra y a luchar por ella, y lo hizo. El espíritu de Elías no era solamente un espíritu que iba a volver los corazones de los padres a los hijos, y los de los hijos a los padres, también fue una postura de violencia y contiendas. Debemos luchar en nuestra tierra contra los principios y las ideologías que han dominado durante demasiado tiempo. Así como Jehú había ordenado, milenios antes, derribar a Jezabel, se oye, a la distancia, el resonar de un ejército de liberación que repite: derríbala. 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 Oración intercesora. Padre, oramos para que esta revolución de Elías se levante en nuestro tiempo. Haznos luchadores que desafíen el statu quo de esta época y no se queden satisfechos con estar en silencio. Danos la fe que Elías tuvo para que lleguemos a ver la maldad y la inmoralidad fuera de esta tierra. Padre, ya no toleraremos a Jezabel en nuestra tierra y tampoco la toleraremos en nuestros corazones. Brian. Dios te bendiga y prospere. Apóyanos suscribiéndote y dándole me gusta y recuerda compartir este contenido con todo aquel que pueda ser edificado en su vida.